Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a La Voz de Residente en Oftalmología. Como todos los jueves nos van a estar acompañando excelentes doctores. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Marisol Romero, que estaré presentando un poquito más adelante. Pero si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, que en este caso es la doctora Marisol, quien estará realizando una exposición de alrededor de entre 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de la doctora Laura Ruiz, que será nuestra mentora esta noche. Ella podrá hacer comentarios, complementos, felicitaciones, experiencias, lo que ella vea necesario sobre el caso. Después de eso, les recordamos que estamos en vivo por Facebook desde la página de Yo Soy Médico 17. En el sea el caso que ustedes nos están viendo por Facebook, pueden hacer sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios o simplemente poner una interacción de me gusta o de me encanta. Y si nos están viendo por Zoom en vivo, lo pueden hacer de igual manera en la parte baja en el chat. Terminando esta interacción con el público, vamos a pasar a conclusiones de los doctores. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Ahora, si me permiten, voy a presentar a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Les presento a la doctora Marisol Romero Márquez, egresada de la licenciatura en médico cirujano por parte de la UNAM y residente de tercer año de oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Me gustaría también destacar que ella ha realizado esta presentación con el apoyo y asesoramiento del doctor Ariel Serioto, jefe del servicio de oculoplástica de APEC. Doctora Marisol Romero, ¿me escucha bien? Sí, muchas gracias. Doctora, Hola, pues le agradezco mucho su presencia. La voy a dejar con el mejor público, que son los residentes de oftalmología, y si gusta ya puede comenzar con su presentación. gracias. Déjame compartir la pantalla. Entonces, bueno, el día de hoy quise hablar un poquito de inflamaciones y tumoraciones palpebrales y orbitarias. Justo, o sea, un poquito enfocado no solo a los oftalmólogos, sino a los compañeros de otras especialidades que nos acompañan, que muchas veces, pues es un tema que a todos nos ha salido una bolita en el párpado, o se nos ha inflamado el ojo y muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Es un reto diagnóstico y terapéutico y es un problema que diario nos toca ver, ¿no? Eh, es un signo clínico que puede ser sumamente inespecífico, o sea, puede ser todo y nada a la vez y muchas veces hasta nosotros como oftalmólogos nos cuesta mucho trabajo saber a veces cuál es la causa. Tiene un amplio rango de presentación y severidad y pues aquí la importancia, ¿no? De por qué debe ser referido hacia nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los expertos para poder manejar a estos pacientes. Entonces aquí es bien importante pues recalcar que no todas las bolitas que salen en el párpado, que son rojas, pues son orzuelos, que es como lo más común que nos encontramos en la práctica clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciar el abordaje de estas lesiones o de estas inflamaciones cuando no tenemos pues un equipo como una lámpara de hendidura para poderlos revisar a los pacientes? Aquí lo importante, pues igual, como a todos los pacientes, hay que conocer sus alergias, sus antecedentes, si se ha golpeado, cualquier antecedente crónico degenerativo de importancia es importante, cuánto tiempo lleva, todo lo que ya conocemos en general de la semiología, si le duele, si es unilateral o bilateral, si le fluctúa, si ha sangrado. Y aquí también muy importante, sobre todo, preguntar si es que ha tenido baja visual en algún momento o ha tenido pues ojo rojo o alguna otra cosa y también pues los tratamientos previos. Muchas veces los pacientes ya están multitratados o hasta ellos mismos han intentado exprimir una lesión, sacarla y esto nos puede modificar mucho el cuadro. Entonces, para la exploración física, ¿qué es lo importante cuando no tenemos un equipamiento? Pues uno, la agudeza visual. En general, los oftalmólogos decimos que la agudeza visual y la presión intraocular son como los signos vitales del ojo. Es algo que nos habla mucho también de la severidad del cuadro. Los movimientos oculares, siempre, aunque sea solo una bolita, checar cómo están los movimientos. A veces pueden estar alterados y eso nos puede hablar de que puede haber alguna otra cosa. Si hay proptosis, si está desplazado el globo ocular, o sea, es importante ver no solo la posición, sino que si el ojo está en hipo o en hiperglobos, esto puede ser valorado poniendo una lámpara y viendo cómo está el reflejo de la pupila y viendo pues la simetría entre ambos ojos y después pues pedirle al paciente que haga un poco hacia atrás la cabeza y nosotros tratar de observar si es que existe una diferencia, si nosotros necesariamente tenemos un exoftalmómetro para poder medir cuánto es la diferencia entre ambos ojos.
Y también pues verle los reflejos pupilares. Ajá, un reflejo pupilar que está alterado o que está raro, incluso si no sabemos qué es, pues nos habla de que hay algo más. Entonces, la exploración física, pues aquí es bien importante, pues inspeccionar la lesión, ¿no? Extensión, no solo qué tan grande o pequeña es, sino tratar de saber en dónde está involucrado, si solamente es la lamela anterior o posterior. Hay que recordar que pues el párpado, pues no es un pellejito nada más ahí que tapa el ojo, ¿no? Sino que es una estructura muy compleja y que está compuesta de varias capas. Nosotros en general decimos que la lamela anterior del párpado está compuesta pues lo que es la piel y el músculo orbicular y justo está dividida por una estructura que nosotros llamamos la línea gris, que es a nivel de donde sale la línea de las glándulas de meibomio. Entonces, cuando ya hay una lesión que está detrás de esa zona, pues ya decimos que es un involucro posterior. Hay que ver también si se mueve la lesión y también checar mucho los anexos, las pestañas, ver si están respetadas, están perdidas y si hay otros datos como vascularización anormal, ulceración. Entonces, justo aquí como en esta imagen, que aquí podemos ver cómo esta lesión, pues como que no se ven muy bien los anexos y cómo está un poco distorsionada la anatomía. También es aquí bien importante la eversión de los párpados, ¿no? O sea, también ver por dentro cómo está. No es nada raro que lleguen pacientes que tienen alguna bolita y que pensaron que era un orzuelo y a veces puede ser incluso una conjuntivitis alérgica, solamente es que tiene como que una inflamación muy localizada en un sector del párpado que aparenta un aumento de volumen. Esto pues por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya yéndonos como un poquito hacia allá las patologías, tenemos por ejemplo los orzuelos. Estos pues son una afección a las glándulas de meibomio, cuya principal causa de raíz va a ser la blefaritis. Prácticamente todos los seres humanos tenemos cierto grado de blefaritis. Esto es una afección crónica en donde hay como una disfunción en donde las glándulas dejan de funcionar adecuadamente y empieza a haber acumulación crónica de meibo a nivel de esto. Y esto produce pues sobrecrecimiento bacteriano y puede provocar infecciones, ya sea como los orzuelos, y también produce un problema en cuanto a un ojo seco evaporativo, porque la lágrima se produce de mala calidad, dado que se pierde el componente lipídico de la lágrima que le da estabilidad y también nos puede producir pues irritación de la superficie. No, pues estos ya sabemos, son eritematosos dolorosos. El tratamiento, bueno, va a depender a quién le pregunte, pero normalmente nos gusta dejarles ungüentos en ciclos cortos con algún antibiótico. Compresas, aseos de párpados y a veces cuando está muy grande, como en el caso de la imagen de abajo, podemos decidir también dar un antibiótico oral, justo como para prevenir que se nos vaya a complicar. Entonces, nunca nos enseñan a hacer aseos de párpados hasta que llega uno a la residencia de oftalmología, cuando en realidad es algo que en general todos deberíamos de hacer, porque casi todos tenemos blefaritis, ¿no? O sea, aquí nosotros normalmente les decimos a los pacientes que se hace con shampoo de bebé diluido con agua, calentado ahí a una temperatura pues tibia, y con esto realizamos lavado mecánico sobre el borde del párpado y posteriormente pues les pedimos que se aprieten ya sea con un cotonete o con el dedo, ¿no? Haciendo un masaje para forzar esta salida del meibo de las glándulas de meibomio. Entonces, todo esto pues nos va a ayudar y de hecho es la mejor medida demostrada para mejorar la blefaritis, más que todos los tratamientos tópicos que pueden existir. Ahora, ¿por qué enviar al oftalmólogo a estos pacientes? Pues uno, porque hay que tratar la causa de base, que es la blefaritis. Muchos pacientes que pueden llegar a tener estos orzuelos recurrentes es porque no estamos tratando la causa. Hay que descartar otras causas, sobre todo, por ejemplo, pensando en una rosácea ocular, que esta es una afección que ya no solamente se limita al párpado, sino también está la superficie ocular involucrada. Y estos pacientes pueden llegar a tener secuelas irreversibles de la visión, sobre todo porque pueden presentar deficiencia de las células de limbo, que nos puede producir conjuntivalización de la córnea, incluso ulceraciones corneales, producto de la inflamación que se pueden llegar a infectar y entonces complicarnos aún más el cuadro. También bien importante la toma de la presión intraocular. El porcentaje de pacientes, incluso sanos, que tienen hiperreacción a los esteroides es 30%, o sea que 7 de cada 10 personas que le han dejado notobromicina con Dexa o alguna cosa así, se les ha subido la presión y ustedes ni en cuenta. Esto pues normalmente no le va a molestar al paciente y es algo que no va a suceder justo en el primer día, sino va a estar pasando
promedio alrededor de la semana de utilización y puede durar varias semanas. En los niños incluso este porcentaje puede llegar al 50%. Entonces sí es bien importante que les inicien el tratamiento, pero los envíen con el oftalmólogo para ver si están hiperreaccionando al esteroide. No es nada de raro que nos lleguen niños con tratamientos crónicos por alergias, por orzuelos y con las presiones por debajo de 30 y que acaban hasta en seguimiento por glaucoma, porque a lo mejor pueden hasta hacer un glaucoma secundario. Y pues también hay que manejar las complicaciones y las recurrencias. Ahora, pues complicaciones, ¿cuáles pueden ser? Pues una chalación, ¿no? Que es cuando ya esta lesión se hace crónica y granulomatosa. Igualmente, pues el tratamiento va a ser tratar la blefaritis. También se puede tratar con esteroide intralesional. Puede ser, por ejemplo, triamcinolona o metilprednisolona de depósito. Ahora, el riesgo con estas principalmente es uno, que le podamos provocar una infección secundaria a la inyección y también puede producir hipopigmentación de la piel. Entonces son pacientes que les tenemos que decir que se tienen que proteger del sol mientras se pone el tratamiento. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, no logramos resolver el problema totalmente, se reduce la lesión, pero no se quita. Entonces, aquí les puse un videíto de cómo se hace un curetaje, ¿no? Este paciente tenía un orzuelo en el párpado inferior. Aquí lo que estamos haciendo, pues, es exponer la lesión, se hace un corte vertical a nivel de, pues, de las glándulas y posteriormente se introduce una cucharilla en donde lo que hacemos es raspar todo el contenido que se pueda y sacar todo lo que podamos, ¿no? Y al final lo más importante es raspar y tratar de quitar toda la cápsula, porque si no, pues puede recidivar. Normalmente a estas heridas no las suturamos, salvo que sean muy grandes, y se dejan a cierre por segunda intención y se les deja antibiótico normalmente, ¿vale? Ahora, ¿qué otra complicación podemos tener? Celulitis preseptal, ¿no? Que esta pues es un proceso infeccioso que va a requerir un manejo sistémico. Esta pues puede ser antecedente ya sea de los orzuelos, pero también pueden ser antecedente por infección de vías aéreas, de acrocistitis u otras infecciones. Hay que recordar, bien importante, en los niños menores de 5 años, pues la inmadurez del septo, ¿no? Esta estructura que nos protege justamente de las infecciones, que las infecciones se metan a la órbita. Entonces, en los niños sí hay que ser mucho más agresivos, ¿no? Aquí lo importante es que hay que estar checando justo que no tienen baja visual, que no tienen limitación a los movimientos y que no tienen ningún defecto en las pupilas. Entonces, aquí pues como que el manejo se va a dividir en dos, en los niños menores de 5 años, ¿no? Y en los niños mayores. Aquí lo importante es que en los niños chiquitos los tenemos que hospitalizar. Pedirles una biometría hemática porque hay que saber pues cómo está el grado de leucocitosis, ver que no tengan sepsis o alguna otra cosa. Iniciarles antibiótico-terapia intravenosa, sobre todo, ¿qué es lo que les podemos dejar? Amoxicilina con ácido clavulánico, clindamicina, ceftriaxona. Y controlarlos estrictamente cada 24 horas, ya que estos se pueden complicar muy rápido. Y en los niños mayores y adultos hay que explicarles súper bien los datos de alarma. O sea, el paciente tiene que estar consciente que es algo que se puede complicar rápido. Decirle que si le aumenta la inflamación, si siente que empeora, si siente que no puede mover el ojo, que se le pone muy rojo o le baja la visión, debe venir antes de las 48 horas. Y igual se les deja una antibiótico-terapia oral y se les puede asociar un antibiótico tópico, sobre todo si tiene un orzuelo expuesto o alguna otra cosa. Por ejemplo, este es un caso de una niña de 6 años, tuvo un aumento de volumen de un día de evolución, asociado a que había tenido un cuadro de otitis 3 semanas previas. Aquí podemos ver cómo los movimientos oculares están conservados, la visión está a 20/20, no había otras alteraciones. Entonces, esta chiquita se le decidió iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral, un AINE, el frío local y un control a las 48 horas, teniendo pues una muy buena evolución. De hecho, miren, aquí pueden ver cómo a los 5 días ya casi ni parece que tuvo nada. Entonces, normalmente cuando el antibiótico es adecuado, tienen evolución rápida y favorable. Ahora, ¿qué otra cosa puede llegar a pasar? Que esto se complique aún más y nos dé una celulitis orbitaria. Esto ya es un proceso en el cual ya tenemos una infección ya que está dentro
de la porción postseptal, incluso puede estar dentro de la órbita. En la mayoría de los casos va a estar asociado a Staph aureus y puede estar asociada a todo este tipo de procesos infecciosos. Recordar que en el caso de la sinusitis, el 91% va a ser etmoidal, ¿no? Estos pacientes sí requieren manejo hospitalario urgente, sí o sí, y deben ser referidos al oftalmólogo rápidamente. Aquí, a diferencia de la celulitis preceptales, aquí sí van a tener dolor, limitación, baja visual, alteraciones cromáticas, pueden tener proptosis, desplazamientos. ¿Ah? Aquí pues podemos ver en la clasificación de Chandler cómo puede ser un proceso que solo puede estar como que contenido a la órbita o incluso pues puede llegar a producir otra serie de complicaciones como una trombosis de seno cavernoso, en donde aquí sí está en peligro no solamente la visión, sino la integridad de la vida del paciente, ¿no? Aquí tenemos un caso, es una niña que tenía 14 años, con antecedente de diabetes tipo 1 de 10 años de evolución, mal controlada, igual tenía como 16 horas de evolución del aumento súbito del volumen del párpado superior. Y aquí justo podemos ver cómo claramente el ojo está en hipoglobo, o sea, está hacia abajo de donde debería de estar, producto pues de tanta inflamación, y cómo tiene pues alteración de los movimientos oculares, ¿no? Como, entonces, aquí, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Bueno, pedirle una biometría, una hemoglobina glicosilada por su patología de base, una glucosa, una PCR. La PCR es bien importante para nosotros porque es un marcador de inflamación. Cuando está muy, muy alta, hay que estarla monitorizando, y de hecho en varios artículos comentan que en niños tiene que estar por debajo de 7 para considerar iniciar migrar el tratamiento de intravenoso a oral. A estos pacientes también hay que pedirles una tomografía de órbitas. ¿Cómo se debe de pedir? Se debe pedir una tomografía axial, coronal y sagital en cortes finos de 1 milímetro con ventana ósea. Es bien importante ser bien específico en estas indicaciones, porque normalmente luego los mandan y llegan con nosotros y la tomografía realmente no nos es muy útil para ver cómo está el paciente porque hay muy poquitos cortes. Entonces, a estos pacientes se les da antibiótico IV y luego pues ya se les da oral. Y normalmente cuando ya están impregnados, se les inicia corticosteroides a dosis reducción. A estos pacientes igual hay que estarlos checando cada 24 horas y pues en el caso de que no mejoren, pues hay que iniciar tratamiento escalonado, ¿no? Y hay que, dependiendo cómo sea el caso, pues el manejo integral de la causa de base, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta niña, aquí está la tomografía de cortes axiales y coronales, en donde se puede ver que literalmente pues tiene un absceso a nivel orbitario bien grande, a nivel de la pared medial y pared superior, ¿no? Que estaba desplazando el globo ocular. Entonces, a ella pues se le hizo un drenaje, aquí se le hizo un abordaje por vía de surco, se hizo una disección pues por planos y literalmente se entró a la cavidad orbitaria, se hizo una pequeña incisión y por ahí se metió una cánula para hacer un drenaje completo del absceso y después se irrigó con antibiótico. Entonces, y al final se cerró por planos y se le dejó un Penrose. A ella podemos ver que a las 24 horas hay una mejora muy notable del cuadro, ya no está inflamado, ya no está tan rojo, hay mejora de los movimientos intraoculares. Y finalmente ella pues tuvo un cultivo positivo y al mes pues ya estaba súper bien, casi como nueva. Obviamente pues aquí también hubo el manejo multidisciplinario del control de la diabetes, porque si no pues también se nos sigue complicando el paciente. E igual pues tenemos las diacrocitis agudas, ¿no? Que también son infecciones del saco lagrimal, pueden ser congénitas o adquiridas. En la mayoría pues de los bebés menores de 1 año, cuando tenemos estas obstrucciones del saco lagrimal, lo único que les indicamos es vigilancia, tratamiento tópico y masajes. Ya solo en casos muy especiales se decide hacer algún tratamiento invasivo antes de esta edad. Entonces aquí, bueno, van a tener el aumento del volumen en el canto medio, que pueden tener un saco retenedor que puede estar a mucha tensión y que puede ser incluso necesario el drenaje directo por punción. El tratamiento es igual, pues es un antibiótico oral, ¿no? Por 10 días. En casos recurrentes incluso puede ser necesario pues tomar un cultivo, y en casos así cuando están demasiado grandes sí necesita un drenaje.
Una vez resuelto el cuadro, sí necesitamos realizar una exploración de vía lacrimal. En este momento normalmente nosotros nunca hacemos exploraciones porque el cuadro está muy caliente, están muy inflamados y les podemos producir fistulización, más inflamación, entre otras complicaciones. Entonces, siempre ya que se enfrió el cuadro es cuando hacemos la exploración de la vía lagrimal y la mayoría de los pacientes, sobre todo adultos, pues lo que se les va a hacer es una dacroscistorrinostomía. Por ejemplo, aquí es un caso, una chiquita igual, 6 años, con antecedente de lagrimeo desde los 2 meses de edad, pero nunca tuvo ningún problema asociado y inició igual así, un día de evolución, aumento de volumen y mucho edema y dolor, ¿no? No limitación a los movimientos oculares, la visión estaba bien. Entonces a ella se le dejó como una celulitis preseptal, sin embargo, por lo aparatoso del cuadro y porque tenía fiebre, pues se le decidió pedirle una biometría, iniciarle antibiótico intravenoso y un AINE. También se le dejó tobramicina en ungüento y con dexametasona y justo a los 10 días de evolución tuvo muy buena respuesta. Entonces, bueno, cuando algo parece acrocistitis y no lo es, hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que pensar que algo no es dacrocistitis cuando hay una lesión indurada, que no es móvil, lesiones que sobrepasan el tendón cantal, que para nosotros es como un marcador muy importante para pensar que algo puede ser incluso maligno, ¿no? Entonces, aquí está un poquito para que recuerden dónde está el tendón y si ven una bolita por arriba hay que pensar que hay algo que no es normal. La larga evolución, el aumento progresivo, ¿no? Podemos tener incluso carcinomas de células transicionales a nivel del saco lagrimal, que es de las como neoplasias más comunes que puede haber a esta zona, aunque puede haber muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas también pueden parecer el clásico orzuelo o chalación, ¿no? Pues el carcinoma vasocelular, que es pues la tumoración más común que existe en el párpado. Normalmente pues pueden estar tienen esta ulceración central, la pérdida de anexos, justo todo lo que les comentaba, ¿no? El factor principal es la fotoexposición y la mayoría es nodular. Este, ahora, el otro también gran imitador, el carcinoma sebáceo, la mayoría va a estar confinado al párpado superior. Y tienen este antecedente muchos de los orzuelos recurrentes que crecen rápidamente. Es un tumor muy agresivo y que tiene altas tasas de recurrencia. Y pues como les decía, pues una gran imitadora de blefaritis, de queratoconjuntivitis límbica, pemfigoides, otras cosas que a veces nosotros no pensamos que pueda tener esto, ¿no? Igual se ve como amarillento, la pérdida de anexos, igual fíjense cómo es importante pues voltear el párpado, porque aquí se puede ver cómo esta lesión que aparentaba nada más estar en el párpado, se está yendo hacia atrás, se está yendo hacia el tarso, y como tienen estos vasos anormales, tienen telangiectasias, o sea, está extraña la lesión. El carcinoma epidermoide también, que igual es bien difícil diferenciarlo y a veces hasta la biopsia es que nosotros podemos tener un diagnóstico definitivo, ¿no? Esta paciente igual tenía 60 años, tenía antecedente de haber tenido un carcinoma vasocelular en la mejilla 10 años previos y un linfoma de células no grandes, no pequeñas. Ella inició hace 3 meses con un aumento del párpado que se puso rojo, se inflamó, lo trataron como un orzuelo y después a ella le llamó la atención que seguía creciendo y que tenía una costra. Vean aquí otra vez cómo está pues, la distorsión de la anatomía, la pérdida de las lamelas, esta costra, el cambio de coloración. Es una lesión que está muy rara. De hecho, aquí pues se le terminó haciendo una biopsia excisional con márgenes amplios. ¿No? Se hizo un marcaje y posteriormente pues literalmente se retiró el pedazo completo de la lesión. Y aquí lo que están haciendo es haciendo una cantotomía cantolisis para poder cerrar el defecto y que diera el párpado para poderlo cerrar por planos. Y se cerró con seda. La paciente tuvo muy buena evolución. Al final sí fue un carcinoma sebáceo y al mes pues ya estaba casi como si nada. ¿Qué otras cosas? Pues también pueden ser imitadoras de la inflamación, la conjuntivitis alérgica, ¿no? La mayoría de los pacientes pues tiene el antecedente. Son bilaterales, pueden ser incluso súbitas y se pueden inflamar mucho, mucho, mucho. Entonces aquí puedes uno incluso ver sin la lámpara hendidura, pueden tener reacciones papilares muy, muy importantes.
Aquí es bien importante sí verlos, también los oftalmólogos, porque necesitamos descartar que no tengan otras cosas, sobre todo algo que nosotros llamamos nódulos de Horner-Tantras a nivel del limbo, e incluso pueden tener ulceraciones, producto de las papilas gigantes. Estas úlceras en escudo se pueden llegar incluso a infectar, infiltrar y entonces nos pueden provocar otras secuelas, además de los leucomas, que si están pues en el eje visual, pues lo van a dejar con baja visual permanente. Entonces, el tratamiento pues es multidisciplinario, ya saben, tiene que ver un alergólogo para tratar la causa de base. Aquí bien importante, pues los antialérgicos, recalcar mucho que el cromoglicato de sodio pues realmente no es muy efectivo para los procesos agudos, más bien un profiláctico, es para ese paciente que ya sabe, por ejemplo, que de agosto a septiembre tiene el problema de la alergia, entonces se lo puede empezar a poner un par de semanas, par de meses antes para lograr a tener un efecto. ¿No? En casos incluso se puede iniciar hasta AINES en ciclos cortos. Normalmente nosotros no los dejamos más de 14 días porque son muy tóxicos para el epitelio de la córnea. Entonces hay gente que los usa de forma crónica y puede llegar a tener desde ojo seco hasta puede llegar a tener melting corneal, hasta úlceras producto de los defectos epiteliales que pueden llegar a producir. Ahora, la conjuntivitis viral también es arma de todos los días ahí en la consulta. Ajá. Es la principal causa de conjuntivitis infecciosa. O sea, yo creo que por cada conjuntivitis que vemos bacteriana, vemos 100 virales. Son la número 1. La mayoría inicia en un ojo y a los dos, la mayoría, el 50% se hace bilateral. Puede ser súper, súper aparatosa. O sea, puede ser desde un ojo rojo así leve hasta un ojo que parece de orbitopatía distiroidea. Así de inflamados pueden estar, ¿no? Entonces, el tratamiento pues es aislamiento del paciente, son lubricantes, AINES. En el hospital nosotros nos gusta mucho dejar yodo cada 6 horas en una dilución del 1%, porque se ha visto que sí disminuye a partir del quinto día pues la presencia de los virus en la superficie. En los casos complicados, sobre todo cuando llega a haber membranas o infiltrados, sí les dejamos esteroide. Esto también es bien debatido en la literatura. Hay gente que dice que no es bueno dejarles esteroide porque retrasa como que la salida del virus, por así decirlo, de la superficie ocular. Y hay otros que dicen que sí, porque hace que sea mejor el proceso de desinflamatorio, que el paciente esté más cómodo. Aquí unas fotitos de las pseudomembranas, de los infiltrados, cómo se ven. Estos hay que tratarlos con esteroides o incluso con ciclosporina, porque si se quedan ahí y se hace un leucoma, pueden quedar con halos, con mala visión, etcétera, pues ya para siempre, ¿no? Tenemos pues también aquí un poquito de patología orbitaria, ¿no? Que tenemos que saber que en la órbita hay toda clase de tejidos dentro de la órbita, ¿no? Entonces, como tal, nos puede dar cualquier tipo de tumor, desde un quiste dermoide hasta lo que se les pueda imaginar. Entonces, siempre hay que pensar que hay como procesos inflamatorios y procesos ocupativos. El más importante de los inflamatorios es la orbitopatía histiroidea y pues algunos de los tumores, ¿no? Que se pueden llegar a presentar, ¿no? Y pues el más importante y que creo que a cualquiera nos puede llegar es la orbitopatía histiroidea, que hay que recordar que hasta el 3 al 5% pueden ser eutiroideos, ¿no? Aquí lo más importante y que nosotros siempre los vigilamos es con los anticuerpos anti-TSH, que es como los que más se asocian con la enfermedad. A veces, muchas veces los pacientes no van a llegar con la clásica proptosis bilateral o un estrabismo. A veces el primer signo y con lo que nosotros sospechamos incluso es una retracción palpebral. Entonces, eso es algo que ustedes sí pueden checar en sus consultorios, ver que justamente el párpado esté donde tenga que estar. Por ejemplo, en este paciente, el párpado derecho está bien, el borde del párpado superior está cubriendo el limbo superior donde debe estar y el inferior está justo en el borde, pero este ojo como que se le abrió de más, ¿no? Por así decirlo, en esta retracción. Estos pacientes tienen que tener una revisión integral por el oftalmólogo sí o sí, se les tiene que checar todo, desde la agudeza visual hasta el nervio óptico, porque pueden tener complicaciones irreversibles que a veces pueden pasar desapercibidas. Ahora nosotros pues los seguimos sobre todo con la escala de CAS para ver cómo está la actividad. Hay que recordar que cuando tienen 3 o más, eso ya significa que es activo. Ustedes pues pueden tener esto a la mano y checarlo si es que lo necesitan, no necesitan como aprendérselo, ¿no? Ahora es bien importante que sepan que en los pacientes que ya tuvieron este problema y que ya están inactivos y son de larga evolución, el tratamiento quirúrgico, vamos a decir, estético para mejorar la apariencia, ajá, o esta proptosis o el párpado, debe ser cuando ya tienen más de 6 meses de estabilidad.
Ajá. No solamente ocular, sino serológica, o sea, que esté estable en cuanto a su perfil tiroideo, que no haya tenido muchos cambios en el manejo. Si es un paciente que se está batallando, es mejor no operar y esperar a que ya esté estable. Entonces, por ejemplo, este paciente que llegó con nosotros le dijeron que tenía una catarata, él llevaba 6 meses viendo borroso, sobre todo el ojo izquierdo. Cuando no hubo con nosotros, pues no veía más de 20/70, tenía una presión bastante elevada de ambos ojos y tenía algo que se llamaba Bradley positivo. Esto es algo que nosotros hacemos en donde les tomamos la presión del ojo mirando hacia arriba para ver si es que existe un aumento de la presión producto de un proceso ocupativo, ¿no? Que esté presionando el globo, y tenía un defecto pupilar aferente. Y podemos ver pues la proptosis marcada, ¿no? La retracción inferior, la que un poquito el edema palpebral, ajá. Igual se le hizo fotos de los movimientos oculares para tener un basal y se le pidió un campo visual, pues por esta baja visual, ¿no? Se sospechó que había algo ya de problema en el nervio óptico. Aquí se puede ver en estos campos 32 como el ojo derecho, que es el ojo bueno, tiene una pequeña isla de visión y está completamente deprimido en ambos ojos, pero pues más el ojo izquierdo, ¿no? Ay, perdón, perdón. Perdón, eso de ahí. Aquí después se le pidió unas pruebas como para ver la sensibilidad al color, al contraste, que también estaban alteradas. Una tomografía en donde se puede ver claramente cómo está una inflamación muy importante y agrandamiento de los músculos extraoculares que justamente estaban presionando el nervio óptico del ojo izquierdo. Entonces, este paciente se les decidió dar bolos de metilprednisolona 1 gramo por 3 días porque tenía pues la afección de neuropatía óptica, ¿no? Y un combinado para bajar la presión del ojo. Este paciente pues continuó con baja visual, incluso se le hizo un OCT macular en donde se vio que ya tenía pliegues en la mácula por compresión. Entonces se decidió hacer una descompresión urgente. Y justo un mes postquirúrgico y también con los bolos mejoró, se quedó inactivo. Entonces, normalmente, pues en cuanto a los bolos, sí depende de la severidad del cuadro. Los pacientes que tienen una actividad, digamos, moderada, no tan severa, sí se les da un esquema de 12 bolos. Son semanales y se inicia normalmente con 500 miligramos de metilprednisolona semanal 6 veces y luego 6 veces de 250. El paciente, como fue un caso severo, se decidió este otro esquema, ¿vale? Y vean a los 3 meses posoperatorio cómo sí mejora muchísimo los defectos. En el ojo izquierdo sí quedó aquí como un defecto glaucomatoso, al cual se le tendría que pues pedir estudios específicos para ver si sí es un glaucoma. Y igual pues tenemos otros tumores, ¿no? Rhabdomyosarcoma, que es como el más común en los niños. Estos muchos pueden tener esta proptosis súbita y muchos pueden tener este antecedente de trauma, o sea, como que se cayó, le pegaron y de ahí se le vino la proptosis, pero a veces es como la gota que derrama el vaso, por lo cual se hace evidente la patología. Normalmente va a ser embrionario en 80% de los casos y van a estar en el cuadrante superonasal. Entonces estos pacientes pues necesitan un manejo multidisciplinario pues para sacar el tumor por parte de los orbitólogos, pero también pues manejo oncológico. Y también pues los gliomas. Son niños, tienen baja visual y aparte pueden tener atrofia de nervio óptico. La mayoría están asociados a la neurofibromatosis tipo 1. Si ven, pues la mayoría están en el nervio óptico, pero pues también puede estar en el cerebro. Entonces, estos pacientes, la mayoría pues son enucleados y necesitan pues un manejo multidisciplinario, bien importante, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues cuando ya no sabemos qué es, pues ya le llamamos enfermedad inflamatoria idiopática. El paciente que está inflamado y no sabemos, ya descartamos todo. Antes le llamábamos tumor orbitario, es una respuesta inespecífica que es inflamatoria o puede ser también vasculítica, ¿no? Causas, pues hay muchas, estas son de las más comunes, la granulomatosis, la sarcoidosis o la miositis. Esos son pacientes que van a tener dolor, edema, eritema. Estos pacientes, pues hay que estudiarlos para saber realmente qué es lo que les está pasando y saber la causa. Y a estos, pues igual, cuando están inflamados y ya descartamos procesos infecciosos, ya descartamos todo, les iniciamos corticosteroides sistémicos para ver si mejoran. Es como la prueba del esteroide. Y pues finalmente, las conclusiones, pues es esto, que no todo es lo que parece. Muchas veces, si se dan cuenta en las fotos,
pues todo se parece. La verdad es bien difícil a veces saber qué es lo que está pasando. Entonces es bien importante la historia clínica, preguntar, ¿no? Y el que no sabe lo que busca, pues no va a entender lo que está encontrando, ¿no? Entonces, hay que tener bien en cuenta todas estas patologías. A veces hasta a nosotros nos cuesta mucho trabajo saber qué es. Entonces hay que estar muy atento a estos datos de alarma, ¿no? La referencia oportuna y pues si tienen dudas, siempre tienen algún amigo oftalmólogo al cual le pueden preguntar y yo creo que sin duda va a haber quien te va a ayudar a tener un mejor manejo de tu paciente, ¿vale? Quiero agradecer al Servicio de Oculoplástica de APEC y al doctor Alicia Otto por haberme ayudado con esta presentación. Pues ya, eso sería todo. ¿Lista, doctora Marisol? Sí. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Si gusta, puede dejar de compartir pantalla. Ok. ¿Así? Ok, listo. Muchas gracias. Ahorita vamos a pasar con nuestros mentores. Ya conocemos todos al doctor Humberto Ruiz, así que no es necesario presentarlo. Él está con nosotros todos los jueves en oftalmología, pero ahora vamos a presentar a la doctora Laura Ruiz. Permítame leer un poquito de su currículum para que sepan con quién estamos hablando. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, realizó su residencia en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en el Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes. Subespecialidad en órbita, párpados y vías lagrimales, Asociación para Evitar la Ceguera en México, Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes. Lleva cargos desempeñados en el 2018 como presidenta de Sociedad de Cirugía Orbitaria, Oculoplástica y de Vías Lagrimales de Occidente. En el 2019 como coordinadora de eventos culturales del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Con ustedes la doctora Laura Ruiz. Buenas noches, doctora Laura. Sea usted bienvenida por primera vez aquí con nosotros en La Voz de Residente. ¿Sería tan amable de regalarme sus comentarios sobre la exposición de la doctora Marisol? Claro que sí, buenas noches. Marisol, muchas felicidades por tu presentación. La verdad es que estuvo súper buena, súper completa. Y sí, siempre recalcar que pues cualquier enfermedad inflamatoria o infecciosa del ojo y de la órbita, pues puede estar asociada a alguna enfermedad sistémica. Entonces, siempre, siempre, siempre tratar en conjunto con las especialidades pertinentes y tener documentado todo en el expediente. Es como súper, súper importante. Y pensar también que estudios muy simples como una biometría hemática, una PCR, nos pueden orientar muchísimo en un diagnóstico en el que tenemos un poquito de confusión. Pero en general me pareció una presentación súper buena, Marisol. Te felicito. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Laura. Doctor Humberto Ruiz, ¿me regala sus comentarios sobre la exposición, por favor? Buenas noches, doctor Humberto. ¿Sí me escucha? Ok, me parece que estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión del doctor Humberto. De mientras voy a pasar a leer comentarios y felicitaciones que estoy viendo, mientras que el doctor Humberto puede estar con nosotros. Regáleme un segundo. Hay un comentario, me parece que del doctor Sergio Suiña, que dice, buenas noches. Respecto a la oftalmopatía distiroidea, es importante hacer tratamiento conjunto con endocrinología. El tratamiento con antitoroideos, yodo, radioactivo o corticoides mejora mucho la evolución del paciente y protege la función muscular y neurológica. De parte del doctor Sergio Sumiña. Discúlpeme si de ahí un poquito rara las terminaciones, me esforcé. Doctor Humberto, ya lo veo, ok. Nada más era un comentario del doctor Sergio Suiña para complementar. Ahora, doctor Humberto, ¿me regala sus comentarios, por favor? Sí, muy buenas noches a todos. Una vez más agradeciendo a Médico Liga la oportunidad de compartirles pues esto. Como bien lo presentó la doctora Marisol, siempre cuando estamos ante enfermedades o trastornos de la vía lagrimal y los párpados, como bien lo maneja ella y la doctora Ruiz, es muy importante que tengamos en cuenta la posibilidad de los diagnósticos que no son más comunes. En general, desde un chalación, como lo mencionó, hasta una neoplasia, pues obviamente todos pueden tener una implicación que va desde algo fácil de resolver hasta situaciones que pueden en un momento dado poner en riesgo la vida del paciente o en el caso de los que se intervenga de manera oportuna, salvar la vida del paciente y hacer algo que cambie
finalmente el resultado final. De tal manera que yo, ya saben, a mí algo que me gusta comentar mucho en este foro es que documenten, ¿sí? Algo que sirve mucho para fines de establecer un expediente clínico completo y después poder hacer la práctica de la telemedicina y sustentar algún diagnóstico es documentar. Entonces, siempre tomen en cuenta pues, que tienen a la mano una manera muy fácil de documentar los casos con imágenes. Las imágenes que nos mostraba la doctora durante la presión, pues son cosas que se pueden ir teniendo y en los expedientes son muy importantes. Entonces, eso sería lo que me gustaría agregar, ¿no? Que no pierdan la oportunidad de documentar bien los casos, de tomar buenas historias clínicas, que esta es la mejor manera de hacer una práctica médica que sea, digamos, que nos proteja en un momento dado de alguna inconformidad o en un momento dado alguna duda sobre si se hizo un adecuado diagnóstico o un adecuado estudio de un caso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Antes me gustaría pasar unos comentarios que veo en Facebook, principalmente son felicitaciones de Carolina Porras, que dice, excelente presentación, gracias, saludos del estado de Chihuahua. Esmeralda Casimiro comenta, excelente presentación. María Salome Carrillo, excelente presentación, felicidades. Columba Arce está comentando una experiencia que ella tuvo con algún problema. Entonces, solamente veo felicitaciones, doctora, no veo más preguntas. El comentario que estuvo aquí en Zoom fue un complemento sobre su exposición del doctor Sergio, así que me gustaría pasar a la parte de conclusiones. Vamos a concluir cada uno de los doctores. Doctora Marisol, ¿me regala su conclusión, por favor? Sí, pues miren, o sea, lo más importante aquí es que, o sea, yo creo que el mensaje es de, no todo es lo que parece, hay que estudiar muy bien al paciente. Sí, si ven un orzuelo, sí, si ven una chalación, pueden iniciar el tratamiento, pero referirlos pronto para que entonces nosotros podamos estudiarlos y poder ver si es que hay otra cosa asociada. Igualmente, pues todas las inflamaciones orbitarias pueden ser una y mil cosas, entonces sí, mejor como que pensar en los diagnósticos, pero hacer la referencia oportuna. Muy bien, muchas gracias, doctora. La doctora Laura Ruiz me regala sus conclusiones sobre el tema. Claro, yo coincido con la doctora Marisol, ante cualquier inflamación o patología ocular, pues siempre referir al oftalmólogo. Nosotros vamos a tener como una mejor perspectiva del problema del que se está tratando y podremos dar un mejor manejo. Y pues sí, también siempre pensar en lo más común y si no se resuelve pronto, pues ya indagar un poquito más en el problema. Muchas gracias, doctora Ruiz. Doctor Humberto. Sí, no, nada más reiterarle a la audiencia de estas charlas que como bien ya mencionaron las doctoras, pues o sea, si algún caso no evoluciona de manera favorable, sí hacer la referencia oportuna y documentar bien los casos como siempre menciono. Muy bien, muchas gracias, doctores, a la doctora Ruiz y al doctor Ruiz por estar esta noche con nosotros y poder dar sus complementos. Doctora Marisol, muchas gracias por su tiempo. También agradecer a la doctora Ariel Ferioto, que fue su acompañante y su apoyo para esta exposición. Les agradezco mucho su tiempo. Les recordamos que en caso de que se hayan perdido un poquito de la exposición de la doctora y de los complementos de los doctores Ruiz, pueden encontrarnos en YouTube con Medical Legal Center y nos pueden encontrar en La Voz de Residente todos los jueves en oftalmología. Igual me gustaría recordarles que en Instagram nos encuentran como La Voz de Residente, al igual que en Facebook. Y me gustaría ahora dirigirme a ustedes si son jefes o jefas de residentes y requieren una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Nada más que agradecer su presencia esta noche y recordarles, como dice siempre el doctor Humberto, que este es un foro para médicos para seguir aprendiendo, seguir teniendo conocimiento y aprender qué se hacen en las diferentes zonas del país.
Les agradezco mucho su presencia, doctora Ruiz, bienvenida con nosotros, muchas gracias por esta noche, doctor Humberto, como siempre todos los jueves, y doctora Marisol, muchas gracias por ser nuestra maestra esta noche. Que tengan un excelente fin de semana y muy bonita noche. Gracias a Hasta ustedes luego, por su gracias. tiempo. Bye.